Hola, hola, gente maravillosa. Bienvenidos a un episodio más de Emprende o Aprende. Hoy vamos a hablaros de un tema bastante interesante. Yo creo que, bueno, siempre decimos lo mismo porque todos los temas son interesantes, pero hoy es particularmente interesante. Se llama el movimiento FIRE, F-I-R-E. Y vamos a hablar de esto hoy, ¿y qué es? ¿Qué es el movimiento FIRE? Neftali, ¿quieres contarlo? Sí, bueno, pues el movimiento FIRE, o sea, significa, son siglas en inglés y significa Financial Independence Retire Early, ¿no? O sea, es Retire como, early, sí. que es básicamente ser independiente financieramente y retirarse temprano. Bueno, hay diferentes fórmulas. Bueno, yo me gustaría en realidad pertenecer a ese movimiento. Y de hecho lo estoy intentando hacer porque sí que es una de las... Es que hay matices, ¿vale? O sea, ahora si quieres entramos en la chicha del asunto, Vamos a pero explicarle bueno, un poquito más. Lo que significa, traducido al español, es retirarse básicamente joven. O sea, retirarse ahorrar, joven sí, siendo financieramente independiente. exacto. Y O sea, para lo cual este movimiento piensa mucho, su objetivo número uno es ahorrar pasta. ahorrar Trabajar, pasta. sí, A ver, hay como dos vertientes, o sea, el ser austero. O sea, el decir, oye, pues ahorrar una cantidad de dinero y ser austero el resto de tu vida. O sea, por ejemplo, yo lo que he visto, lo que he leído sobre el movimiento es básicamente que se ahorre hasta el 70 o el 80% del sueldo. Y, eh, y luego la otra versión es generar los suficientes ingresos o pasivos o de, o en los que tú no tengas que trabajar para que puedas seguir manteniendo tu nivel de vida sin necesidad de trabajar. Esta segunda opción es mucho más interesante, pero o sea, pero bueno, yo creo que en realidad tiene una pequeña trampa, ¿sabes? Pero bueno, eso es un poco más o menos lo que yo sé sobre, o sea, lo que significa el momento, o sea, el movimiento FIRE. claro, o sea, para el movimiento FIRE, la idea es que tú vas a estar trabajando unos años, como cualquier persona, pero en vez de estar haciendo los gastos normales de cualquier persona, porque yo diría que incluso en las dos vertientes la idea es ahorrar. Menos o más, pero tienes que ahorrar. O sea, porque realmente el movimiento FIRE solo a través de ingresos pasivos que has hecho de manera lateral, yo creo que normalmente el movimiento FIRE siempre incluye ahorrar. Puede que sea un 25% o un 70%, pero incluye ahorrar. Y es ahorrar fuertemente porque el concepto que tienen es que tú tienes que tener claro con cuánto dinero necesitas para retirarte. Entonces, por ejemplo, necesitas 20.000 euros al año. Vale, pues necesitas 20.000 euros al año. ¿Cómo vas a ganar esos 20.000 euros cuando te retires, cuando te jubiles? No, como no te vas a jubilar a los 65, sino que te vas a jubilar a los 35, por ejemplo, bajo este movimiento, no vas a tener una pensión. Entonces, ¿cómo puedes generar esos 20.000 euros al año que necesitas para vivir? Digo 20.000, pero puede ser la cifra que sea. O sea, tú puedes necesitar 10.000 o puedes necesitar 100.000. Bien, pues entonces ellos dicen, pues para 20.000 euros al año yo necesito generar eso de un dinero que tengo invertido, por ejemplo, sobre el IBEX 35 o el SP 500 o sobre un índice o a través de casas, pisos que tienes comprados, el grado, lo que sea. Pueden ser varias opciones, pero la idea es que tú generas alrededor de un 7% de lo que tienes ahorrado y ese 7%, lógicamente, pues hay un 3% de inflación, más o menos, de media, te queda un 4%. Con lo cual, si quieres tener 20.000 al año, pues tienes que tener unos 500.000 ahorrados, que parece una locura. Y uno dice, ajá, entonces ya cierro este programa de YouTube porque no voy a tener 500.000 ahorrados. Pero ellos también tienen pues formas, estrategias de cómo sea. No es, nosotros lo estamos aquí resumiendo, realmente el movimiento FIRE es, o sea, tienes que aprender y ver pues ideas y formas de cómo llegar a esas cifras.
Además, también se plantean otras cosas, como que, por ejemplo, pues no es necesario a lo mejor 20.000 euros. A lo mejor te vas a vivir a un pueblo en el que los gastos son muy bajos y solo necesitas 11.000 euros al año, porque además ya te vas y tienes la casa comprada. Y a lo mejor es que ni siquiera necesitas 11.000. Entonces, o sea, la cuestión es que están dispuestos a hacer ciertos sacrificios para, a cambio, poder tener libertad y tener tiempo desde una edad muy joven, 30, 35 años. Porque tiempo para ganar dinero, o sea, tú ganar dinero siempre vas a poder hacer mientras estés vivo, pero el tiempo se te va. El tiempo se te va y eso es lo que consideran súper importante. Ahora bien, también hay gente que piensa, oye, yo quiero ser del movimiento FIRE, pero yo quiero 100.000 euros al año. Muy bien, pues esa gente, supongo que es gente que ya es, o sea, en estos momentos pues tiene unos gastos muy elevados y están ganando a lo mejor 100.000 o 150.000, pues tendrán la posibilidad de hacer los ahorros adecuados o las inversiones adecuadas para poder generar ese dinero. Lo que sí es importante, y con eso ya me callo, lo que sí es importante es que toman la decisión, piensan, se paran a pensar en cuánto dinero necesitan al año para poder retirarse. Y cuánto dinero necesitas al año para retirarse no es cuánto dinero estás gastando ahora. No es decir, coño, pues si yo estoy ganando 40.000 al año, necesito 40.000. No, no es así. Porque ahora mismo tú seguramente tienes gastos que los estás haciendo por costumbre, porque sí, sin necesitarlo, o porque estás viviendo en una ciudad más cara de la que necesitas vivir. Tienes que realmente pensar qué sacrificios estás dispuesto a hacer para poder retirarte a los 35, a los 40, a los 45, lo que sea. Y entonces decir, vale, pues si estoy dispuesto a hacer estos sacrificios, ¿cuánto dinero me quedaría? Si yo ya tengo comprado una casa y la vendo y me compro una casa aquí, entonces ¿cuánto dinero necesitaría? Piensa eso y con eso puedes llegar a un poco al... Eso es un fundamento así muy básico del movimiento FIRE. Sí, lo que pasa, o sea, para empezar, o sea, cosas que me chirrían a mí del movimiento FIRE, ¿vale? Para empezar, o sea, tienes que tomar esa decisión súper temprano, o sea, tienes que tomar esa decisión con 20, 25 años, o sea, ya tienes que empezar a ahorrar, ya tienes que empezar a decir, oye, no, el 60, el 70% de mi sueldo lo ahorro con esa finalidad, o el 50% o el 40%, o sea, pero ya una parte importante de tu sueldo tiene que estar ahorrado. Y encima no ha ahorrado para inversiones súper arriesgadas, sino que inversiones, bueno, pues la bolsa, entendemos la bolsa como no de un riesgo extremo, ¿vale? Sí, O sobre sea, todo porque suelen ser inversiones en índices, no tanto en acciones. Eso es, o sea, tú puedes invertir en índices y no es tan arriesgado. Pero claro, o sea, ¿cómo? O sea, primero, el tomar esa decisión a los 20 o 25 o 26 o 27 años, ya me parece una decisión muy temprana en el tiempo para no haber tomado ningún riesgo en tu vida, ¿vale? Ningún riesgo empresarial, ningún riesgo de haber invertido en un negocio y que lo pierdas, o sea, ya me parece una cosa un poco irreal para el que se quiera jubilar a los 40 o a los 45 o a los 50. ¿Pero Israel en qué sentido? Porque esto hay gente que lo hace, hay gente que desde su primer trabajo empieza a ahorrar así. Claro, hay gente que lo hace, pero irreal me refiero porque tú imagínate o sea, tú tienes una planificación de gasto anual de 20.000 y te nacen gemelos, ¿y qué pasa? O tus hijos quieren ir a una universidad privada, ¿y qué pasa? O sea, bueno, pero eso también supongo que, o sea, yo no soy parte del movimiento FIRE, no vivo bajo esa estructura, esas reglas, pero yo entiendo que si realmente tú te pones a investigar sobre el tema y a decir, oye, yo quiero seguir este estilo de vida, realmente son cosas en las que tú tendrás que prever también a la hora de establecer cuáles son tus gastos, cuáles con los que necesitas vivir. Habrá una parte que es para
situaciones extra. Claro, Y habrá una parte para decir, oye, es que yo seguramente cuando me jubiles, cuando empiece ya a tener hijos, pues entonces pero es tendrás que que, prever eso también. pero es que o sea, los imprevistos pasan constantemente. O sea, Claro, tú pero los un día imprevistos, o te sea, tienes que tú, comprar un coche. y los imprevistos también te pasan cuando tienes un trabajo en el del movimiento FIRE, o sea, y estás ganando 100, o sea, una persona está ganando 100.000 euros al año y uno dice, con 100.000 euros al año yo pido cualquiera, pero esa Claro, persona sí, pero si tú eres, también tiene gastos y de repente le sale un imprevisto y tiene que pedir una deuda. sí, O pero si sea, tú eres del movimiento FIRE y tienes un imprevisto de ese tipo y te jode 30.000 euros de ahorro, tienes como que recular, como que reconducir la situación y volver a ahorrar esos 30.000. Y es más, o sea, yo por ejemplo, o sea, por lo que estaba viendo sobre el movimiento FIRE, o sea, si tú aumentas en $100 tu gasto mensual, tienes que ahorrar de media 30.000 euros por cada 100 euros que aumentas tu gasto mensual. O sea, es un, o sea, que yo quiero ser del movimiento, o sea, que es súper llamativo. O sea, tú lo escuchas y dices, joder, ¿quién coño no se quiere retirar temprano? O sea, ¿quién coño no se quiere retirar pronto? O sea, ¿quién coño no se quiere jubilar pronto? Pues claro, pues todo el mundo, así que claro, 100 pero euros son 1.200 al mes, el 4%, correcto, sí, justo lo que habíamos hablado antes. entonces, claro, sí, yo también me quiero jubilar Pero pronto, pero es que yo creo que tú lo estás enfocando desde el punto de vista de jubilarse para tocarse los cojones, pero realmente la gente que está en el movimiento FIRE no es me voy a jubilar para ir a la playa todos los días, realmente es para ser independiente y hacer lo que quieras y a partir de ahí puedes trabajar o no trabajar o hacer o probar a hacer cosas que te generen otros ingresos, pero la mayoría de gente del movimiento FIRE no se retira para no hacer nada, sino se retira para hacer lo que quiere. Y lo que quieren a lo mejor no lo saben qué es. A lo mejor deciden, pues voy a crear un curso online, o voy a montar un canal de YouTube, o voy a hacer páginas sí, web para otras personas. pero no pueden arriesgar mucho de sus ahorros. O sea, sí, O, pueden hacer lo o que sí, quieran. porque a lo mejor han previsto que se van a dedicar a eso. Pero no, desde luego lo que no van a hacer es decir, voy a abrir una franquicia, porque entonces, y me va a costar 100.000 o 150.000, porque entonces ya, ahí sí ya se sale o sea, ya tendrían que haber previsto eso también dentro de su ahorro. Pero hoy en día hay tantos negocios, tantos trabajos que puedes hacer y que los puedes hacer online o no online. A lo mejor ellos pueden hacer un trabajo que les gusta. Imagínate un ingeniero de civil o lo que sea, que se retira, pero realmente lo que le encanta es vela, o sea, hacer vela y tal. Y dice, pues, como es ingeniero civil, él gana mucho más trabajando de ingeniero civil. Y entonces no se pone a enseñar vela porque, o sea, cobra a lo mejor una cuarta parte de lo que cobraría. Pero ya retirado, dice, ahora sí me voy a poner a enseñar vela porque es un dinero extra que me viene bien y porque lo hago porque me apasiona. Y se pone a Bueno, enseñar vela 3 veces a la semana. yo por lo que he leído, que me he estado informando bastante esta semana, el, el movimiento FIRE se llama movimiento FIRE porque hay mucha gente que lo intenta, pero realmente hay muy poca gente que lo consigue. Sí, eso Entonces, no me extraña. o sea, algo de trampa tiene el movimiento cuando no hay tanta gente que lo consigue. Y para mí, y para mí la trampa está en esa parte de los imprevistos, de que la vida evoluciona y tú un día necesitas una serie de gastos y pasa un año y tus gastos han cambiado. Pero eso también te pasa a ti y a mí, a cualquier Sí, persona, coño. pero si tú quieres estar, sí, pero yo no estoy en el movimiento FIRE, ¿sabes? O sea, claro, sí, nos pasa a todos, pero el que está en el movimiento FIRE no se puede permitir esos cambios bruscos ¿Cómo de no? Después, gasto. o sea, le toca en ese momento, tiene 39 años y dice, pues qué putada, me toca volver a trabajar. Joder, pues entonces vaya mierda de movimiento que estás haciendo, ¿sabes? Que tú, por ejemplo, o sea, resulta que te has retirado hace 5 años para navegar porque te gusta navegar, no eres capaz de generar ingresos navegando y de buenas a primeras se te ha roto el barco, tienes que gastar 10.000 euros y dices, hostia, pues a trabajar de camarero de nuevo.
porque a ver quién cojones, o sea, cómo vuelvo a encontrar trabajo de asesor fiscal como tenía hace 5 años. O Pues sea que, a lo mejor, coño, si te vas, si tu idea es coger y retirarte con un barco, debes pensar que un barco, igual que un coche, se te va a joder en algún momento y lo debes arreglar. De la misma manera que a lo mejor si pues vas a tener una casa, o sea, si te vas a quedar simplemente viviendo en la casa de tu pueblo, tienes que prever que van a haber arreglos en la casa que hacer, que una casa hay que arreglarla todos los años, se rompe algo. Entonces, esas cosas que todos hay los que años se preverlas. rompe algo, me cago en la leche. Sí, Pero coño, bueno, o sea, algo se puede romper, o sea, se jode una puerta o hay que algo cambiar de la trampa, nevera. algo de trampa tiene el movimiento cuando no es una cosa que sea tan fácil de conseguir o que sea, No, o que claro, puede. tiene una trampa muy jodida, que es que a ver quién coño ahorra 50% de su sueldo todos los años. O sea, es cuando dicen, oye, Gus, ¿sales a tomar unas cervezas? No, tío, ya sabes que yo no salgo, hasta los 35 no salgo, y cuando cumpla los 35 ya me jubile, ahí es cuando saldré a No, pero tomar una al año. pero si estás en el movimiento, estás en el movimiento. O sea, pero me refiero, o sea, hay mucha gente que se mete en el movimiento, que lo intenta y que incluso se ponen a ahorrar hasta el 70% de su sueldo o el 80%, y aún así, pues les está costando llegar a llegar a conseguir esa independencia financiera. Entonces, o sea, al caso, para avanzar, porque si no nos encallamos en esto, que yo me gusta el movimiento porque me gusta el concepto de decir, hostia, ¿por qué coño te tienes que jubilar a los 67 años como te jubilas en España? Que es una cosa que yo ya llevo diciendo desde hace más de 20 años. O sea, que yo no me voy a jubilar cuando me lo diga el gobierno. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y otra serie de historia del movimiento FIRE que a mí no me cuadra es hacerlo a través de ahorro desde el año 20, o sea, desde que tienes 20 años, que es a mí la parte que no me cuadra, porque yo sé que me puedo jubilar antes, pero si soy capaz de generar esos ingresos por fuera de mi trabajo, pero claro, eso requiere un riesgo de arriesgar tu dinero una serie de veces, de perderlo dos o tres, de empezar a rentabilizar la cuarta inversión, o sea, una serie de cosas que se hacen, al menos yo lo hago o lo estoy intentando hacer con ese riesgo. Y, y, Entonces, y creo que voy a conseguirlo, o sea, creo que me va a ir bien. Y Entonces, lo que creo que estás diciendo es que al que está trabajando y no se arriesga a poner su propio negocio, intentar, no hace falta que sea un negociazo, o sea, puede ser algo que le genere ingresos de manera lateral, ¿verdad? El que no tiene, aunque sea un poquito de mínimo de espíritu emprendedor, se va a quedar trabajando hasta los 67 años. sí, 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 con una probabilidad altísima. Con una probabilidad altísima, altísima, o va a depender de ayudas del gobierno o lo que sea. Pues, Pero ¿sabes lo que yo no, te digo de eso? Que estoy de acuerdo, coño. O sea, ¿qué esperáis? ¿Que dijera algo contrario? No. Si estáis trabajando en un trabajo normal, a no ser que estéis forrados y estéis en un pedazo de trabajo que os pagan 200.000 o ciento y pico mil al año, para la mayoría de gente con un sueldo de 30.000 o 35.000 o 40.000 o los de menos, va a ser muy jodido que os jubiléis a los 45, a los 49 o a los 50, por no decir antes, si no montáis algún tipo de negocio, pues algo complementario, alguna cosa para ir probando, para ir generando pasta, o también, pues si cogéis y ahorráis hacia lo bestia y lo ponéis en ahorros, en índices, o compráis pisos o cosas por el estilo, pues bueno, entonces puede ser. Pero eso, en cierta manera, también es tener espíritu emprendedor. Ahora bien, solo coger y ganar 40.000 y gastarte 35.000 al año en gastos normales y poner los 5.000, no te va a no, salir. o ganar 40.000 y ahorrar 20.000. O sea, que es que ni siquiera me salen las cuentas. O sea, es que ni siquiera No, me salen las cuentas, o tampoco. porque, o sea, Necesitas antes 40 años para haber ahorrado, para haber ahorrado 100. hay Bueno, un, realmente no, hay porque tu ingreso un, va aumentando. O sea, tu ingreso no, la inversión. mira, hay una analista financiera que se llama Kimi Green que, que viene a decir lo que sería saludable
para jubilarse antes de tiempo, ¿vale? O sea, lo que deberías tener ahorrado para jubilarse antes de tiempo. Y te doy datos, ¿vale? A los 20 años deberías tener ahorrado el Esto de dónde vive ella, porque es diferente el ahorro en Estados Unidos que en España. No, 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 Y no, esa es no, una americana. no, 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 esta es una americana, pero da igual, porque se refiere al porcentaje sobre tu sueldo anual. Okay. Entonces, a los 20 años deberías tener ahorrado el 25% de tu salario anual. A los 30 años deberías tener ahorrado el 100% de tu salario anual. A los 35 deberías tener el doble. A los 40 el triple. Y cada 5 años un múltiplo más, ¿sabes? O sea, a los 45 el cuádruple, a los 50 el quíntuple, a los 55 el sextuple, a los 60 el séptuple, ¿sabes? Y así, En de esa realidad, manera, en te realidad no podrías jubilar un poco antes, pero un poco antes. O sea, ni siquiera te puedes jubilar a los 40 años ni a los 50. Te podrías jubilar a lo mejor a los 60. pero en esto incluimos, por ejemplo, una casa. Porque no lo Sí, incluimos sí. porque yo supongo que eso no, porque si en la casa tienen que vivir. O sea, uno dice, yo ya tengo 400.000 en mi casa, Pero es un pero ahorro. Pero es un sí, ahorro. O sea, pero entonces tendría que venderla. Esa persona la tiene que vender cuando se jubila, porque si o no, no, bueno, o no sea, esa casa no le va a generar dinero, a no ser que empiece a alquilar habitaciones. sí, la podrías vender cuando te jubilas, pero al O final sea, no deja de ser un ahorro yo creo que ella se refiere, pero yo creo que ella debe referirse a ahorro líquido. así líquido, ya sea en acciones o en negocios, en cosas que realmente te puedan generar ingresos o que puedas vender. Tu casa donde vives no la puedes vender a no ser que sea para comprarte otra casa O o te vayas bueno, a vivir a... o puedes vivir después de alquiler, o sea que bueno, también hay luego opciones o puedes dársela al banco y que te vaya dando una hipoteca inversa, que se llama. Pero, pero bueno, que incluso con esos datos, o sea, teniendo a los 30 años ahorrados el 100% de tu sueldo anual, a los 35 el doble, a los 40 el triple, o sea, que coño, que es un ahorro importante, ¿eh? O sea, que si tú cada 5 años ahorras un año de ahorro, es ahorrar un 20% de tu sueldo. Y, bueno, pues aún así, no te retiras mucho antes de la jubilación oficial. O sea, que cuidado, ¿sabes? O sea, que Bueno, entonces, para ir concluyendo, para lo que ir le estás recomendando a concluyendo, la gente es que trabajen toda su puta vida, ¿no? o sea, que el movimiento FIRE suena muy bonito, pero que no lo vas a hacer ahorrando solamente. Es mi opinión básica. O sea, yo como lo que opino y por lo que he leído, a mí no me salen las cuentas. O sea, yo solamente echando cuentas veo que eres capaz de hacerlo si empiezas a tener ingresos por fuera de tu trabajo y que esos ingresos cada vez sean más pasivos para que te puedas retirar. O sea, por lo menos que tú no necesariamente tengas que estar echando allí horas o cada vez menos horas. Y sería un retiro encima, entre comillas, porque un poco de atención a los negocios siempre le tienes que prestar, aunque no tengas que estar 5, 6 o 7 horas todos los días. Bueno, pero Entonces, recuerda que o sea, no se trata de retirarse para no hacer nada, sino para hacer lo sí, que quieres. vale, bueno, pues para retirarte para hacer lo que quieres. Pero ese hacer lo que quieres te tiene que generar ingresos. Sí. Si no, no puedes hacer un retiro temprano como con las cuentas que yo he echado, vamos. Yo creo que también otra de las cosas del movimiento FIRE que a mí no me gusta es que vale para, bueno, no, seguramente vale para cualquier persona, lo que pasa es que realmente nadie lo va a hacer, o casi nadie, pero es más aplicable a gente que tiene algún tipo de trabajo online que gana bastante bien y que dice, bueno, pues como yo estoy cobrando un sueldo de Londres o de San Francisco, pero puedo trabajar de manera remota, me voy a ir a vivir a no sé Haití, qué pueblo de Costa Rica o de España o perdido ahí en no sé dónde, en Italia, Grecia, lo que sea. Mis gastos van a ser de 1.000 euros al mes, pero estoy cobrando sueldo americano de 80.000 euros al año. Así que me sobran 68.000.
Entonces es tan pocas personas que pueden encajar en ese punto, porque pues alguien que está viviendo en Madrid, que cobra un buen sueldo, digamos, de 45.000 al año o 50.000 al año, está viviendo en Madrid. Es que no va a poder ahorrar 20.000 con facilidad. Eso no No, y va a ser fácil. aún así hay que tener los cojones muy gordos. También hay que Ajá, tener los cojones muy gordos para tener 26, 27, 28, 30 años, estar ganando 80.000 euros y decir, voy a vivir con 15.000. claro, es que es bastante irreal. Yo creo que el movimiento, o sea, si uno quiere retirarse joven o antes de tiempo, no necesariamente joven, antes de tiempo, porque si ya tienes 50 y estás escuchando esto y dices, yo ya no, también te puedes retirar antes de tiempo, porque si no te quedan hace 17 años de trabajar en España y para algunas personas más. Sí, para retirarse antes de tiempo yo creo que es esencial el montar un tipo de negocio. Pues no hace falta que dejes tu trabajo, o sea, puedes tener tu trabajo, pero a lo mejor puedes hacer en tu tiempo libre, pues, páginas web. O si se te da bien escribir, pues puedes vender servicios de copywriting o lo que sea. O sea, hay cosas que puedes hacer de manera lateral para generar algún tipo de ingreso. Lógicamente, si lo puedes hacer de una manera que sea escalable, mejor que mejor, y de una manera que sea pasiva, pues ya muchísimo mejor. Muy bien, bueno, pues nada, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Y vosotros? Pues ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguno de vosotros que estáis escuchando está en el movimiento FIRE o conocéis a alguien que lo esté haciendo bien, que lo haya hecho? Dejad un comentario abajo y suscribíos. No os olvidéis de suscribiros. Eso es súper top. Joder, en serio, todavía no te has suscrito. Suscríbete, dale al botón, por favor. o pon un comentario, lo que sea, pero una reacción, o sea, que sepamos que estás ahí, que lo has escuchado y que estás ahí, que estás vivo, coño. ¿Terminamos con alguna cosa? ¿Un mensaje que quieras decir? Nada, que emprendan, joder, que emprendan, que es la manera de retirarse temprano. Pues nada, hasta luego, gente maravillosa. Adiós. Adiós.